François Fillon ganó las elecciones de la derecha en Francia, las elecciones internas de la derecha para lo que van a ser las elecciones presidenciales el año próximo, precisamente en ese país. Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, quedó eliminado y ya el presidente François Hollande, el presidente socialista francés, dijo que no va a participar en las elecciones. Lo que se viene, parece, es derecha contra derecha. La inesperada victoria de François Fillon en las primarias de los republicanos, el nuevo nombre del partido Unión para un Movimiento Popular, sacudió el escenario político de Francia e incidirá en el cuadro más general de una Europa que gira inexorablemente hacia la derecha y hace juego con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos. La consagración de Fillon como candidato presidencial del principal partido de centro-derecha de Francia para los comicios de abril de 2017 implicó la salida probablemente definitiva de Nicolas Sarkozy de la vida política francesa, tal como él mismo lo admitió. Fillon, al igual que Trump, tiene muy buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, quien parece estar ganando en todos los frentes con el ascenso de dirigentes dispuestos a cambiar la política de confrontación y desconfianza con Rusia, motorizada por las últimas administraciones estadounidenses en una línea que podría remontarse al fin de la Segunda Guerra Mundial. Todos los análisis señalan la alta probabilidad de que Fillon llegue al Palacio del Elíseo, ya que el mal momento que atraviesan el Partido Socialista a raíz del impopular gobierno de François Hollande le resta posibilidades y permite suponer que será el ex primer ministro de Sarkozy quien enfrentará en una segunda vuelta a la candidata del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen. Un escenario que podría repetir lo ocurrido en 2002, cuando Jacques Chirac derrotó a Jean-Marie Le Pen. En el campo socialista, por otro lado, el presidente Hollande anunció que no buscará un segundo mandato, convirtiéndose así en el primer mandatario francés que no va por la reelección desde 1945. El anuncio es la admisión forzada de un principio de realidad que incluye un índice de aprobación de apenas el 4% para su gobierno. Esto abre las puertas a la postulación del actual primer ministro, Manuel Valls, para las primarias socialistas de enero próximo. Pero para quedarse con la candidatura, Valls deberá superar las enormes reticencias que despierta en su propio partido, donde se sitúa en el ala derecha. El teatro político francés, que se desplegará en toda su dimensión en abril, parece estar frente a un resultado anunciado. Pero a la luz de lo ocurrido en tantas elecciones recientes, lo aconsejable es no confiar en las encuestas y esperar los resultados reales. Mientras escuchamos a Franz Zappa, hagamos una corrección. No va a ser derecha contra derecha, va a ser derecha contra ultraderecha. ¿Es así, José? Sí, efectivamente, y con un llamado de atención importante, me parece que es que el Frente Nacional viene creciendo de manera sistemática en todas las elecciones desde hace ya una década y media en Francia. Mencionaba recién bien el informe, la elección del 2002, en la cual Chirac compitió contra Le Pen padre, y Le Pen padre terminó aplastado por Chirac, y en la que los socialistas fueron a votar a Chirac con la nariz tapada. Había fotos de socialistas votando con la nariz tapada y demás. Ahora, lo que me parece por ahí para hacer un comentario un poco más de contexto más general es que lo que estamos asistiendo es algo realmente notorio en el sentido del ascenso de estas fuerzas ultraderechistas, semifascistas, xenófobas en Estados Unidos y Francia, que son las dos cunas de la democracia liberal republicana del mundo occidental, digamos, ¿no? Los dos países que vivieron las dos revoluciones más importantes del siglo XVIII-XIX. En esos lugares estamos viendo cómo ascienden después de muchos años de democracia
muy liberal, son países que han estado a salvo del fascismo, a salvo de... Digo, porque que ascienda la ultraderecha en Austria, en Hungría, en Polonia, no es que esté bien. Ahora, en algún sentido, conecta con tradiciones históricas arraigadas, hay una historia de este tipo de cuestiones en esos países. Ahora, en Francia y en Estados Unidos, en Francia y en Estados Unidos no. Entonces, que justo en estos dos países, que además son los dos países de las dos grandes revoluciones, qué sé yo, emancipatorias, liberales, emancipatorias, republicanas, que ahí está ascendiendo la ultraderecha, me parece muy, muy peligroso, ¿no? Ahora, Jorge, el padre de Marine Le Pen era un personaje repudiado en general, digamos. Marine tiene otro aspecto, ¿no? Marine Le Pen aprovecha también un contexto. El contexto es básicamente la xenofobia que hoy existe en toda Europa. Y que de hecho, una de las críticas, la principal crítica a Fillon, ¿cuál es? Haber construido y haber inaugurado, cuando era primer ministro, la mezquita más grande de Europa en Francia. Esta es una realidad. Esa realidad es la que hoy pega en países como Francia, que están, digamos, al acecho, según Marine Le Pen, de esa inmigración. Pensemos que Francia, después de haber sido un país eminentemente cristiano hasta los años 50, se ha convertido en el país que más musulmanes y más judíos tiene en toda Europa. Esta es una realidad. Y a eso hay que sumarle una realidad económica, que es la que Marine Le Pen va a presentar. Bueno, miren, si van a votar a este hombre, que es más o menos Margaret Thatcher con polleras, como él mismo se define, lo que aquí viene es ajuste y lo que aquí viene es empobrecimiento de la población. Esa va a ser la propuesta de Marine Le Pen, que lo dejó muy muy claro después del triunfo de Fillon en la interna de los republicanos. Celebra igual Vladimir Putin, ¿no? Hay que ver qué va a pasar también, cuánto va a intervenir, cuánto va a cambiar la situación, digamos, tanto por el lado de Trump como por el lado de Fillon, y otras elecciones que hubo en Moldavia y en Bulgaria. En el caso de Putin... Putin tiene muy buena relación con Fillon. Por eso, claro. Pero también para Francia esto es atípico. Por primera vez en 58 años no hay candidato a la reelección, salvo Pompidou, que murió en 1974. Desde la Quinta República del general de Gaulle, siempre el presidente fue a la reelección. En este caso, vos fijate, se va François Hollande por un lado, de Sarkozy pasamos a Sarkozy, se terminó la carrera de Sarkozy. Y por otro lado, Alain Juppé, que era el gran candidato, el gran favorito de los republicanos, de los conservadores, que pierde justamente con Fillon. ¿Cuántas sorpresas? Es que nunca desde 1958 hubo un presidente tan impopular como François Hollande, cuando en realidad al principio, cuando le gana a Sarkozy, muy desgastado por su estilo y porque la economía tampoco iba tan bien en su momento, terminó en un fracaso él mismo, y en lo que dice Jorge. Ahora, esta semana leí un título interesante, que es que Fillon es el mejor candidato para la izquierda, que además parece que fue a votar contra Sarkozy en estas primarias y pagaron para anotarse en el voto con tal de sacarlo a Sarkozy del escenario, pero es el peor candidato para Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque Fillon, que si bien contiene algunos rasgos de excesivo conservadurismo a niveles sociales y políticos, es un hombre que se ha pronunciado contra el aborto, contra el matrimonio gay, tiene expresiones antihomosexuales y demás. Sin embargo, en lo que es economía no está tan a la ultraderecha como puede estar Marine Le Pen. Entonces, si bien se viene una fuerte reducción del gasto público, si cumple su promesa de llegar a la presidencia, aumenta las horas laborales y demás, y también... sí, pero Marine Le Pen está como más cerca de lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Exactamente. En este caso, ¿no? Entonces ese título me parece que define al momento una situación de cómo estamos, ¿no? Hay tres hechos. Uno es el Brexit, el otro es Trump, y el tercero efectivamente es Marine Le Pen, y lo que pueda ocurrir en otros países europeos, que lo veremos más adelante, comenzando mañana por Austria.